Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña Briseida Milián y José Andrés Adardón. Vamos a platicar sobre un tema que constantemente lo escuchamos en la discusión, la idea de sociedad civil. José Andrés, cuando hablamos de sociedad civil en Guatemala, generalmente se asocia el concepto con izquierda, que la sociedad civil es marxista, que la sociedad civil tiene una agenda de derechos humanos pro izquierda. ¿Es esto válido? ¿Es esto un error de concepción solo de Guatemala o hay razones para pensar que así sea? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Philip. Un gusto compartir nuevamente espacios con Briseida. Yo pienso que el concepto puede que existe un poco erróneo, que asociar sociedad civil con izquierda o izquierda solo con sociedad civil está mal. No es así como funciona la sociedad civil en el mundo, como debería funcionar la sociedad civil en una república. Una sociedad civil puede ser de izquierda o derecha, no tiene que ser específicamente de un sector u otro. Ahora, ¿por qué hemos nosotros identificado probablemente a la sociedad civil con las demandas específicas de la izquierda? Es probablemente por su capacidad de organización y por el financiamiento que reciben. Una organización de sociedad civil pues necesita de dinero para funcionar, y hemos visto que muchas organizaciones de sociedad civil han obtenido dinero de fondos extranjeros, ya sea de gobiernos, de instituciones, de fundaciones. Podemos incluso mencionar algunas cuantas, pero el enfoque que dan ese financiamiento muchas veces es en derechos humanos, muchas veces es en políticas de asistencialismo, políticas sociales, y ahí es donde las organizaciones de sociedad civil pues hacen un buen trabajo en captar esos recursos. Entonces creo que por ahí es que se ha identificado más que todo a la sociedad civil, pero no debería ser ese concepto. Hay muchas organizaciones también de sociedad civil de derecha que hacen un muy buen trabajo, y yo pienso que en ese sentido se tienen que complementar. Briseida, cuando hacemos una búsqueda en Google, nos encontramos que hay actores en Guatemala, actores políticos, actores con poder económico, que se refieren a la sociedad civil como, y aquí lo cito textualmente, sociedad civil, sociedad incivil. ¿Por qué tanto resquemor genera la idea de sociedad civil en el país? La sociedad civil que conocemos en Guatemala le ha tocado tomar ese rol de defensa de derechos que en muchos casos pone en riesgo estructuras establecidas que pueden ser criminales o no, que pueden estar en violación de derechos humanos y muchas otras. Y esa defensa que hacen algunos empresarios que pueden estar intentando no ceder a derechos que hay que garantizar, a derechos laborales, a derechos de mujeres, etcétera, se ven incomodados porque la sociedad civil, como bien decía José Andrés acá, le ha tocado ese rol de tener que defender derechos humanos y de tener que ser ese único contrapeso en un Estado que si muy bien la Constitución defiende derechos humanos, en la práctica le ha costado muchísimo a través de sus gobiernos realmente respetarlos, realmente garantizarlos. La crítica que se le hace a la sociedad civil es que quieren gobernar desde fuera del poder. ¿Es eso válido? A mí me parece que es desconocer el funcionamiento de cómo se relaciona la población con su Estado y su gobierno, porque la sociedad civil es una forma organizada de la población que siempre va a tener que ser un contrapeso a las entidades gubernamentales. Entonces no es que esté queriendo gobernar, pero siempre va a tener que estar solicitando, exigiendo, demandando que se garanticen políticas públicas y derechos que el gobierno no le está haciendo. Y una forma muy fácil de desvalidar es decir, bueno, no tienen el poder, pero es que es el otro lado del Estado, pues esa es la población, el contrapeso básico. José Andrés, esa idea que la sociedad civil presenta iniciativas, hace presión, pide renuncias y que por ende quiere gobernar sin estar en el poder, ¿la compartís? Bueno, es normal. Yo creo que las organizaciones de sociedad civil como concepto es que puedan suplantar o necesariamente no depender de las instituciones del gobierno para tener derechos, para tener libertad, para ejercer presión política, para organizarse al fin y al cabo. Por eso se llama organizaciones de sociedad civil. Yo creo que la crítica más que todo a la sociedad civil que hemos visto específicamente en Guatemala es porque ha sido antipolítica, porque ha tratado de impedir que el gobierno pueda ejercer
políticas públicas, que el legislativo legisle, y creo que por ahí se ha ido la crítica, que si bien es muy importante que la sociedad civil ejerza un rol de contrapeso también a nuestras instituciones, yo pienso que también puede jugar un rol complementario. Ahí es donde nuestra sociedad civil sí ha tenido bastante éxito en formulación de políticas públicas, en fiscalizar las instituciones, en proponer reformas. En ese aspecto creo que tenemos una muy buena sociedad civil. ¿En qué caso concreto sentís que la sociedad civil ha sido antipolítica o que ha, digamos, atacado al poder de forma abusiva? Claro, yo he visto más que todo este año ciertas reformas que ha pasado el Congreso de la República en la que la propia presión de ciertas organizaciones de sociedad civil han tratado de impedir que los procesos legislativos que son normales en cualquier otro país se lleven a cabo. Entonces ahí es donde uno pregunta qué interés tienen de boicotear el trabajo de un gobierno, boicotear el trabajo de las instituciones públicas. Y te pongo un caso. El amparo por conflicto de interés por los diputados por reformar un artículo de la ley electoral. Ese amparo estuvo acuerpado por varias organizaciones de sociedad civil que han replicado el mismo modelo de decir, no, si algo no nos gusta que hizo el Congreso de la República, nosotros vamos a alegar que hay conflicto de interés, vamos a presentar un amparo y vamos a tratar de impedir que se ejecute o se elaboren políticas públicas o legislación. Yo creo que los canales que han utilizado son los incorrectos. Si ellos no están de acuerdo con ese tipo de acciones, que participen políticamente y que sean ellos las que las elaboren o las que las critiquen desde dentro del sistema. Briseida, ¿qué interés tienen en boicotear? Lo que es claro es que el legislativo ha enfocado toda esa agenda durante este año y el año anterior, y que esto se puede probar a través de estudios que han hecho otras organizaciones sobre la cantidad de iniciativas aprobadas, en qué temas, han estado legislando solamente en línea de lo que responda a mantener impunidad en ciertos sectores. Y eso es innegable porque el mismo legislativo no tiene ningún otro tipo de iniciativas. Eso no la estamos inventando nosotras. Y el amparo precisamente fue creado para que las ciudadanas puedan defenderse o responder a que el Estado o el gobierno no esté cumpliendo con sus derechos. Y sí, la verdad es que si pudiéramos dejar de presentar amparo sería hermoso, pero hay tan pocas vías institucionales que realmente sean válidas, hay tan poca institucionalidad dentro de los mismos diputados que no son capaces ni de recibirte, ni de responderte, ni de tener agendas que incluyan otros temas que no sean mantener impunidad, que tienen que ver con transfugismo, que tienen que ver con financiamiento electoral ilícito, que la única vía que nos queda como ciudadanía es utilizar la vía del amparo. José Andrés. Comprendo muy bien el punto de Briseida. Es más, estoy de acuerdo con que la institucionalidad del país es muy débil y acciones como esas la debilitan aún más. Es decir, que las instituciones no puedan hacer ni siquiera su trabajo o porque no me gusta la agenda que tienen, porque yo presiento que eso es impunidad cuando probablemente no es impunidad, debilita aún más las instituciones. Es decir, tenemos un sistema que no es perfecto, eso creo que todos lo sabemos, un sistema que cuesta que funcione, y encima de todo eso le ha dado espacio a la sociedad civil a tratar de paralizar lo poco que funciona a través de pues recursos o amparos. Yo estoy de acuerdo, claro, con la figura del amparo, pero siempre hay que usar un uso responsable. Entonces creo que acciones como esas no favorecen a la discusión de propuestas, sino favorecen a una agenda de progreso institucional en el país. La cuestión también ahí es que se está utilizando los pocos amparos que se conceden como que si eso frenara todo un trabajo de legislativo que realmente no existe, que no está ahí y que no se ha movido, más bien porque las instituciones han estado cooptadas o porque hay nombramientos que tienen que ver más con afinidad que con el trabajo, que realmente decir que los amparos que se conceden detengan una agenda legislativa que es inexistente en nuestro momento actual. José Andrés, si el Congreso legisla en favor de sus intereses, si el Congreso genera impunidad, si las acciones del poder público van en contra de los intereses de las grandes mayorías, ¿quién entonces estaría llamado a ser un contrapeso? Bueno, es que aquí lo que hay que pensar es cómo podemos salir de esta situación.
por supuesto que la sociedad civil tiene que jugar un contrapeso bajo esas condiciones. Si estamos en esas condiciones actual, lo podemos discutir. Y creo que es súper debatible si hay ciertas reformas que favorecen impunidad o ciertas que no. Pero la cuestión aquí es cómo logramos nosotros no solo canalizar la presión a través, de forma exógena, a través de organizaciones de sociedad civil, sino cómo podemos empezar a ejercer la presión desde adentro. Y en ese sentido, yo creo que nos ha faltado de toda la sociedad civil ponernos de acuerdo y decir, bueno, si reformamos estas tres cosas de la ley electoral, todos los que estamos afuera del sistema podemos tener la oportunidad de empezar a cambiarlo y empezar a proponer desde adentro. Entonces creo que si algo hemos fallado como sociedad civil en general, como individuos, como ciudadanos, como organizaciones, es lograr plantear una agenda mínima, decir, bueno, si reforman la ley electoral, si abren los listados, si transparentan más el gasto público, el financiamiento electoral, pues podemos partir de ahí hacia un futuro mejor. Pero si no, si nos dedicamos solo a boicotear, como mencionaba, todo lo que está pasando en el gobierno, no vamos a avanzar. Entonces yo digo, ok, está bien, hay acciones que el gobierno ha cometido mal, que hay que ampararse, y otras que pues permiten que avancemos. ¿Quién define cuál es la línea entre ser un contrapeso y ser un boicot? ¿Quién define la línea entre ser un contrapeso y ser un boicot? Bueno, yo creo que esa es una evaluación que tienen que hacer todos los ciudadanos, que eso lo tienen que hacer ustedes en su casa, que lo hacen también los analistas en los medios de comunicación. Claro, yo no tengo las respuestas, yo no soy la voz de la verdad, pero sí hay acciones que ha tomado el gobierno que se pueden considerar que favorecen a tener normas más claras, a tener una legislación más favorable a los ciudadanos, no a intereses específicamente de algún sector u otro, sino que favorecen a la ciudadanía. Entonces yo creo que si logramos identificar, y eso tiene que ser también un consenso dentro de la sociedad, identificar cuáles acciones están bien, cuáles acciones están mal, cuál es la agenda que tenemos que seguir. Pongamos un par de ejemplos. La elección de junta directiva del Congreso a principios de este año y que hubo amparos de sociedad civil. ¿Sociedad civil fue un contrapeso o fue un boicot? En ese momento logró evidenciar la trama que se estaba jugando y se tuvo que volver a... O sea, fue un contrapeso. Sí. Sí, fue un contrapeso. ¿Y en qué momento fue boicot? ¿En qué momento fue boicot? ¿Sociedad civil? Ya le puse un ejemplo, el de las reformas a ley electoral o reformas al Código Penal, por ejemplo. Vi que presentó una organización de sociedad civil un amparo por las reformas al Código Penal que, viéndolo de forma objetiva, favorecen a normas claras, favorecen una buena legislación, pero argumentaban primero que el proceso había sido erróneo, que tenía que haber conseguido 105 votos cuando no es una norma de rango constitucional y por lo tanto no tenía que estar sometida a 105 votos ni a una consulta a la Corte de Constitucionalidad, y eso encima de todo el Congreso de la República trabajando una agenda que la misma Corte de Constitucionalidad dijo que se tenía que reformar. Reforma al financiamiento electoral ilícito. ¿Está boicoteando sociedad civil un proceso legislativo o está haciendo un contrapeso? El Congreso lleva desde el año pasado intentando buscar formas de que el financiamiento electoral ilícito sea impune, y eso lo vimos en el Pacto de Corruptos del 2017, donde intentan dar esta amnistía a muchísimas penas y que hubo esta reacción ciudadana al respecto, y entonces desde entonces han estado buscando otras formas de solucionar este problema del delito. La más reciente, y vale ahí decir que no puede ser boicot si al final la Corte no ha dado los amparos provisionales, se ha sido un contrapeso y se ha solicitado, pero aún así no se ha frenado la reforma. Pero sin la respuesta que ha tenido la ciudadanía, no se habría evidenciado tantas veces desde el año pasado este intento de impunidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con Briseida. En las reformas, el de Pacto de Corruptos, eso no fue boicot, eso fue un contrapeso que ejercimos todos los de sociedad civil ante una acción que efectivamente no procuraba normas claras. El proceso, solo el proceso te daba la idea de que el resultado no iba a ser un resultado en favor de los ciudadanos. Pero, por ejemplo, ahora que lo volvieron a reformar, hicieron un buen proceso de reforma, llegaron a unas normas que no procuran impunidad. La propia fiscal general y otros analistas de medios de comunicación han dicho no, el delito no se acabó, el delito va a seguir y se va a perseguir y se va a castigar. Que no quieran ver a las personas en 10, 12, 15 años de cárcel, pues eso responderá ante los intereses pues, que tendrán algunas organizaciones, pero eso no es procurar impunidad. La norma estipula los delitos y van a haber castigos. Regresemos al punto de si sociedad civil, su gran pecado es que está desde fuera del cuadrilátero y que no desea involucrarse. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado que existe un amplio consenso de diferentes sectores respecto de reformas electorales.
¿por qué si todos los actores de sociedad civil están hablando de prácticamente lo mismo, por qué son incapaces de hablarse entre ellos? Yo creo que se han apoyado reformas muy similares, se han hecho alianzas, se han apoyado a los tanques de pensamiento que han generado estas reformas y al final el freno ha sido el Congreso, ¿verdad? Y cuando hablamos de participación partidaria, no solo desde fuera, como sociedad civil, precisamente ese es el freno con el que se topa, con que las formas de participar están diseñadas para cierto tipo de acciones y cierto tipo de estructuras que frenan la posibilidad de participar. Pero yo sí estoy de acuerdo que un paso siguiente, o no necesariamente siguiente, pero que tiene que ser transversal a la participación desde fuera, como lo dice Philippe, es la participación partidaria. Y ahí, para mí, que la forma más legítima de hacerlo es precisamente haber participado en organizaciones de sociedad civil y saber cuáles son los problemas para poder luego participar ahí y no ser solo un punto colocado como es la estructura actual de los partidos políticos. Yo creo que sí hemos logrado un consenso mínimo. Reformas a la ley electoral, abrir listados y reducir requisitos para hacer partidos políticos. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Eso permite una amplia participación de más sectores, de sectores que han estado marginados, de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de personas técnicas, de cualquier profesional que quiera participar está marginado de la participación política por culpa de la legislación. Y yo creo que el problema ha sido esa desvinculación que menciona también Briseida, de que el Congreso de la República no está respondiendo ante ciertas demandas. Una última pregunta porque no tenemos tiempo. Y así como hay un debate de qué va primero, si el huevo o la gallina, ¿qué va primero aquí? Tiene que haber primero una reforma a las reglas del juego electorales para que los líderes de sociedad civil entren a la arena política o viceversa. Deben de entrar primero a la arena política para cambiar desde adentro las reglas del juego. ¿Qué va primero? Creo que van agarrados de la mano y esos son los intentos que están haciendo diversas organizaciones ahorita, ¿verdad? Poder hacer su participación política y por mucho que organizaciones de sociedad civil se vean representadas en Congreso, eso nunca va a desvalidar la necesidad de una sociedad civil y de una ciudadanía organizada. José Andrés, ¿crees que por la lógica de que hasta que no cambien las reglas yo no entro a participar, hay muchos líderes sociales que no están ingresando al ruedo? El problema es que entran bajo ciertas condiciones y bajo ciertos incentivos. Hemos visto diputados con muy buenas intenciones, muy capaces, que han quedado marginados en un Congreso de la República que sigue otra lógica. Yo pienso que sí, primero tienen que venir las reformas y esas reformas van a venir a la medida que las organizaciones de sociedad civil y la población en general logre presionar lo suficiente a través de un consenso en que se tienen que hacer este mínimo de reformas, por ejemplo, que permitan después una mejor y mayor participación de líderes de sociedad civil. ¿Presión o boicot? Pues presión porque nos va a beneficiar a todos. Este fue el debate en Razón de Estado. Muchísimas gracias.